Muy buenas tardes, bienvenido seas a la conferencia Iglesias versus Sectas. Bienvenido seas a la conferencia Iglesias versus Sectas. Antes de empezar, quisiera hacerte una invitación muy especial. Del 6 al 8 de mayo se llevará a cabo nuestro campamento para mujeres mayores de 17 años, Atravesando el Desierto. Nos acompaña Lizzy Carpinteiro. Mándanos un mensaje al número de WhatsApp que aparece aquí en pantalla. No te lo pierdas. Y ahora sí, sin nada más que agregar, vamos a comenzar. No podemos ser más puntuales, vamos a orar. Señor y Padre nuestro, te damos gracias porque podemos llenar esta necesidad, este vacío. Te pido que me des sabiduría, me des las palabras, la sencillez, que la gente pueda entenderlo y pueda, Señor, saber de veras cómo poder distinguir entre lo verdadero y lo es erróneo. Ayúdanos, Padre, en esta hora. Gracias por el esfuerzo, a todos los que están involucrados. Bendícelos también, Señor. Y que este programa sea para bien. En el nombre de Cristo. Amén. Muy buenas tardes. Soy René Zapata, pastor emérito en la Iglesia Bíblica Torrefuerte. Y es un privilegio acompañarles en esta tarde, o en esta mañana, no sé a qué hora lo vamos a transmitir. Pero la pregunta es, ¿cómo poder distinguir entre la iglesia cristiana verdadera y las sectas religiosas? Déjenme pues entrar en la materia lo más fácil posible, lo más sencillo posible, para que podamos tener una respuesta adecuada y podamos ser buenos examinadores. Como decía el Señor, ¿verdad? No podemos juzgar, pero sí podemos ser inspectores de fruto. Dice, por su fruto los conoceréis. De modo que al ver el fruto de estos grupos, uno puede poco más o menos guiarse y saber a dónde van, qué están haciendo, cuáles son sus planes, qué es lo que tienen en mente. Y esto nos va a ayudar. Dice allá en el apóstol Pedro, estad pues, dice, siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande la razón de vuestra esperanza. O sea, el cristiano tiene que estar listo para responder, tiene que estar listo. No nada más decir, bueno, pues por ahí, no. Cuando usted pide la dirección, una dirección de una casa, a usted le agrada que le digan la calle, el número y, si es posible, señales para poder llegar. Sin embargo, muchos han tomado la escritura y han querido sacar de ahí la información, pero la sacan errónea. Como decía alguien, toman un texto fuera del contexto y lo usan como pretexto. Y eso es lo que algunos han hecho. Están tomando un texto fuera de su contexto. Por ejemplo, en una ocasión hablábamos con unos hermanos que decía, es que la Biblia dice que bautizaban en el nombre de Jesús. Entonces nosotros tenemos que bautizar en el nombre de Jesús. ¿Por qué bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Le digo, bueno, hay una diferencia grande. Lo que estamos repitiendo en Hechos es una narración. Lo que estamos repitiendo en la Gran Comisión es un mandato. O sea, el Señor Jesucristo nos dijo, hacedlo así. Y si no lo hacemos, si nos estamos guiando aparentemente por la Biblia, pero no estamos siguiendo una enseñanza clara y definida, podemos caer en el error de
mal usar la escritura y usar el texto como un pretexto para entonces formalizar lo que nosotros creemos que es correcto. En esta tarde, primero Dios, vamos a hablar un poquito acerca de las sectas. ¿Qué son las sectas? Desde antes de la iglesia primitiva ya existían las sectas, es decir, en el Antiguo Testamento, antes de Cristo. La misma Biblia reconoce y llama a ciertos grupos religiosos sectas. Por ejemplo, en Hechos 5:17 se habla de los saduceos, en Hechos 15:5 se habla de los fariseos, y todos ellos se hablan y se nombran como una secta. Ahora, ¿qué es una secta? La Real Academia Española nos da una definición, pero no muy clara. Dice: secta es un conjunto de personas que profesan una misma doctrina. Pero realmente, si una iglesia es un grupo de personas que está profesando una doctrina sana y bíblica, entonces no podemos decir que son una secta. La secta pues es más que nada más un grupo que profesa una misma doctrina. La secta es el nombre dado a las comunidades religiosas separadas de una confesión ya afirmada o de una religión matriz. Por ejemplo, hay varios grupos que están con su propia doctrina, pero salieron de una iglesia ya formada, de una iglesia reconocida. Salieron de una iglesia donde la enseñanza era la Biblia, pero hubo ahí algunas variaciones y ahora ya no están con ellos, ya no creen como ellos. Entonces sí, es un grupo que se reúne y se reúne como una comunidad religiosa, llamémosle así, minoritaria, separada de una confesión ya afirmada o de una religión matriz. Mire, la secta es un conjunto de opiniones de aquellos que se han apartado de la verdadera fe, grupo de aquellos que profesan esta doctrina divergente, provienen de una religión establecida y reconocida. De modo que la secta no surge solita. La secta no es algo que yo creo en esto y lo voy a divulgar, no. Ya tienen algún tipo de base religioso, como es alguna enseñanza bíblica, y de ahí arrancan. En otras palabras, pues, es un conjunto de opiniones de aquellos que se han apartado de la verdadera fe. Ahora, vamos a ver más adelante cómo podemos saber si están o no en la fe. La definición de una religión. Se habla de religiones, por ejemplo, y mal usadas. Por ejemplo, usted habla con una persona, un católico romano, y usted le empieza a hablar de Cristo. Y le empieza a decir cómo la salvación vendrá a él por medio de Cristo. Y él lo primero que piensa es: ay, me están cambiando de religión. Pero no es tal cosa. Al estar usted hablando de Cristo, no está tratando de cambiarle la religión, le está cambiando la relación, que es muy diferente. O sea, pues, aquel que piensa que la religión es la católica, la religión es la evangélica, la religión es este otro grupo, no, está mal. La religión es más bien un esfuerzo humano por alcanzar un ser supremo. Miren qué claro está esto. Todo aquel que está dentro de una religión está buscando un ser supremo que llene sus necesidades. Está buscando a un ser supremo que venga a llenar la necesidad espiritual de su alma. Pero el hombre y el animal, digamos los animales, la gran diferencia entre ellos es precisamente la religión. Mire usted, ciertos animales tienen aptitudes como agudeza, ingeniosidad, percepción sensitiva, constructividad, compañerismo,
pero nunca se ha tenido una prueba de que tenga una vida religiosa. Es muy aparte. El hombre sí la tiene. El hombre tendrá las mismas cualidades del animal, pero tiene algo más que el animal no tiene. Y es precisamente esa vida o esa relación con el Señor. Es lo que da vida, dice, a una persona, aquello que te es imposible recibir de cualquier otra fuente. Tú estás tratando de alcanzar un ser supremo que te dé algo que nadie más te puede dar, que te dé algo que llene un vacío que nadie más puede llenar. Alguien decía, en el corazón del hombre hay un vacío en forma de Dios que solo Dios puede llenar. Si tú estás en esta situación, no trates de llenar ese vacío espiritual con otros grupos, con otras enseñanzas, con otras cosas, fuera de la enseñanza de la palabra de Dios. Es la que da a una persona, digo, aquello que le es imposible recibir de cualquier otra fuente. No puede recibir ayuda espiritual de algo carnal, de algo mundano. Las cosas espirituales se disciernen por el Espíritu. De modo que la religión es una creencia en algún Dios o dioses y su experiencia de y con ese Dios o dioses. O sea, yo voy a estar en una religión. Roberto Ernesto Hume, en su libro Religiones Vivas, dice que solamente hay 11 religiones vivas en el mundo. Yo conozco cientos de religiones, ¿no? Por ejemplo, algunos, como dije al principio, se han equivocado y piensan que el catolicismo es una religión, que los mormones es una religión, que los testigos es una religión, que los bautistas es una religión, que el metodista... No. Todos ellos están en una sola agrupación que se llama cristianismo. Ahora, no son cristianos en los términos que nosotros conocemos y la Biblia nos enseña, pero no son budistas, no son shintoístas, no son personas que están adorando dioses ajenos, inventados por ellos mismos. No, el hombre está buscando un ser supremo, pero la diferencia con el cristianismo es esta. En el cristianismo no es el hombre buscando el ser supremo, en el cristianismo es el ser supremo buscando al hombre y alcanzando al hombre. ¿Ve la diferencia? Si yo trato de buscarlo y alcanzarlo, mis métodos, mis maneras de hacerlo pueden estar equivocadas. Pero cuando Dios es el que está buscando, Él lo va a hacer en la forma correcta y yo voy a responderle en la forma correcta también. De modo que Roberto Ernesto Humes, como dije en su libro, tiene razón cuando dice que hay solo 11 religiones vivas y 12 que ya se han extinguido. Ahora, la cuestión de religiones, Asia fue la cuna de todas las religiones vivas. Desde el año 1500 a.C., el hinduismo ya estaba en la India. De modo que a veces ahí también nos equivocamos. Pensamos que todos aquellos que están en la India son hindús, pero realmente no. El hindú es la religión, pero el de la India, pues se oye raro, ¿verdad? Pero él es el indio, no es el hindú. Es como de nosotros que digan México es guadalupano. No es cierto. México es un país cristiano porque acepta y adora y reclama la deidad de Cristo, pero no todos están bajo esa enseñanza y bajo esa práctica. Déjeme darle nada más la lista de las 11 religiones vivas, de acuerdo a este autor. El hinduismo, el judaísmo es una religión, el shintoísmo, el zoroastrismo, taoísmo, jainismo, budismo, confucianismo, cristianismo,
maometismo o islam y el sikhismo. Esas son las 11. Debajo de estas 11 hay docenas, si usted quiere, pero pertenecen a una religión. Ahora, hay otro autor muy interesante, J.K. Van Balen. Van Balen decía que hay invasores de la cristiandad. Esas son las sectas. Son invasores de la cristiandad, porque salieron de la cristiandad y ahora regresan a atacarla, a creer y practicar totalmente diferente lo que antes ellos habían recibido. Nosotros, pues, como dice la palabra de Dios en 1 de Juan 4:1, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces nos insta el apóstol Juan a que probemos los espíritus, conozcamos el espíritu de verdad y el espíritu de error. La Biblia reconoce que hay falsos maestros. Ahí en Mateo capítulo 15, versículo 9, dice, enseñan como doctrina mandamientos de hombres. O sea, no están enseñando lo que Dios dio a través de su palabra, sino que están enseñando la doctrina o los mandamientos de los hombres. Mateo 24, 4 y 5. Mirad que nadie os engañe. Vendrán muchos en mi nombre y a muchos engañarán. Mira 1 Timoteo 4, 1 y 2. Algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El apóstol Pablo, Pedro, Juan, todos ellos estaban escribiendo ya en contra de estas sectas y estos grupos porque ya existían, no son nada nuevo. Hay 5 filtros para distinguir y reconocer una secta y yo quisiera mencionárselos en esta tarde. El primer filtro es, ¿qué creen acerca de la Biblia? Muy bien, ahí está un grupo. Es un grupo que está aparentemente creciendo y ganando adeptos. Pero, ¿qué es lo que creen acerca de la Biblia? Miren, si la Biblia viene a tomar un segundo lugar, automáticamente usted puede catalogar el grupo como una secta. Porque la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia no contiene la palabra de Dios, como algunos dicen, porque entonces quiere decir que hay partes ahí que no son la palabra, y no, la Biblia es la palabra de Dios, y yo tengo que creerla tal como está ahí, es mi única regla de fe, no puedo cambiarla. Hay grupos como por ejemplo los mormones, ellos aceptan la Biblia, pero añaden el libro de Mormón. Y para ellos el libro de Mormón es tan sagrado que hasta la Biblia ocupa un segundo lugar. Quizá usted pueda dejar de leer la Biblia, pero no puede dejar de leer el libro del Mormón. Y así, hay religiones, hay grupos, en este caso sectas, que están empujando creencias equivocadas porque se apartan de la enseñanza bíblica. Entonces ya no están creyendo en lo que Dios dijo, están creyendo en lo que el hombre dijo y lo que el hombre está enseñando. Entonces lo primero que tenemos que hacer, el primer filtro, es ¿qué cree ese grupo acerca de la Biblia? Por ejemplo, la Iglesia Católica Romana. Ellos aceptan la Biblia, pero para ellos la tradición es de tanto valor que a veces la tradición ha dejado atrás a la Biblia. La tradición va muy fuerte y la Biblia no está enseñando como debe y con lo que debe porque la tradición no lo deja. Entonces, estos grupos así nos pueden dar a conocer qué son y cómo son. En primer lugar, cuál es su creencia acerca de la Biblia. Dice la palabra de Dios en Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu,
discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay otro libro escrito, no hay otro libro que pueda hacer lo que la Biblia está haciendo. La Biblia, tan solo con leerla, creerla y ponerla en práctica, cambia al hombre, porque aquí está un mensaje que viene a darle la vida eterna y el perdón de pecados. De modo que cualquier grupo que viene con la Biblia más otra cosa, póngale un signo de interrogación. No puede haber otra base más escritural que la Biblia misma. Dice en Salmo 119:9 que la Biblia purifica la vida, la limpia, la santifica, es un fuego consumidor, es un martillo devastador, es un arma defensiva, de esperanza, da conocimiento de la vida eterna, presenta el único camino de salvación, es verdad. Dijo el Señor Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida, pero realmente sus palabras, al quedar escritas en la palabra de Dios, podemos decir la palabra de Dios es verdad y no podemos hacerla a un lado. En segundo lugar, ¿qué creen acerca de Jesucristo? Esto es básico, esto es clave. Si Jesucristo lo van a presentar diferente a como la Biblia lo presenta, otra vez, ahí viene una interrogación. Primera de Juan 4:2 dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo que ya está en el mundo. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Si usted escucha a un grupo presentando la salvación a través de obras, ya está mal, porque no es por obras para que nadie se gloríe. Somos salvos por fe, por gracia. El Señor nos la da. La palabra gracia quiere decir un don inmerecido. O sea, yo no merezco la salvación. Yo no merezco ser perdonado y alcanzado y transformado, pero Dios en su amor y misericordia me alcanza, me cambia, me transforma y me hace una nueva criatura. ¿A través de quién? De Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres, dice allá en el libro de los Hechos. No hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo más que el nombre de Jesucristo, que es el que salva. Bueno, que cualquier otro grupo, cualquier otra literatura, cualquier otra enseñanza que venga contraria a lo que la Biblia dice del Señor Jesucristo, nuevamente un signo de interrogación bien marcado. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, más claro no lo podemos encontrar. Aquel que niega que Jesucristo ha venido en carne de Dios, no es un hijo de Dios. Es un grupo sectario, es un grupo equivocado, un grupo erróneo. La Biblia no puede ser sustituida, el Señor Jesucristo no puede ser sustituido. Solo hay un nombre, que es sobre todo nombre, y ante ese nombre toda rodilla se doblará, dice, y toda lengua confesará que Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. De modo que cualquier grupo que venga con otra enseñanza, cuidado. Dice el apóstol Juan, allá precisamente en segunda de Juan, nos presenta y dice, si alguno viene a vosotros, segundo de Juan, capítulo 1, solo es un capítulo, versículo 11, 10 y 11. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. De modo que aquí está Juan otra vez advirtiendo, diciendo, cuídense. Si alguno viene con otra doctrina,
ni le recibáis en casa. Usted dice, no, pero hay que ser atentos, que pase y todo. Pero dice, no, porque puedes hacerte partícipe de sus malas obras también y de sus creencias falsas. Bueno, la tercera, o el tercer filtro sería, ¿qué creen acerca de Dios? No es lo que ellos piensan, no es lo que ellos escribieron, no es lo que algún líder escribió, es lo que dice la Biblia acerca de Él. La Biblia nos habla de sus atributos, la Biblia nos habla de su poder, la Biblia nos habla de cada uno de estos atributos que lo resaltan y lo destacan afuera de cualquier otro Dios. Por eso cuando alguien usa aquel término, el Diosito, no, hermano, Dios no es un Diosito, Dios es un Dios poderoso, Dios es un Dios fuerte, Dios es un Dios que debemos tener el respeto y la honra que Él merece hacia Él. Así que, si usted lo ha practicado, yo le aconsejo, cámbielo mejor. Ya no hable de Diosito, hable del Dios todopoderoso, del Dios creador, del Dios salvador, del Dios que puede hacer los milagros que nadie más puede hacer. Bueno, ¿qué dice 1 Timoteo 2:5? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. De modo que sus atributos, sus nombres, su soberanía, todo eso viene a formar un todo y nos presenta a un Dios todopoderoso, un Dios omnisciente, un Dios omnipresente, un Dios de milagros, un Dios de justicia, un Dios de amor. Y cualquiera que venga y presente a un Dios diferente, otra vez póngale la interrogación enfrente. Juan 1:12 es el Padre de los que han recibido a Cristo como Salvador y Señor. Una de las mentiras grandes de Satanás para engañarnos es que todos somos hijos de Dios, pero no. La Biblia dice, todos somos criaturas de Dios, en el Salmo 100. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Es sí, somos criaturas de Dios. Pero para ser hijos de Dios, tenemos que transformarnos de esta criatura a esta nueva criatura. Porque todo el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, dice, y todas son hechas nuevas. De modo que cuando estamos hablando de un Dios universal, de un Dios paternal, tenemos que hablar de un Dios que es Padre de aquellos que han entrado por la puerta que Él mismo marcó, el Señor Jesucristo. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios. Y luego en el Salmo 24:1 nos lo muestra como el creador, el dueño de toda la creación, el mundo y los que en él habitan. Ese es nuestro Dios. Así que la actitud que tengamos hacia Él va a mostrar nuestra manera de pensar de Él y creer en Él. ¿Qué creen acerca de la Biblia? ¿Qué creen acerca de Jesucristo? ¿Qué creen acerca de Dios? ¿Qué creen acerca de la salvación por gracia? Esto es importante. Efesios 2:8-9 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. De modo que la salvación no va a ser por obras, la salvación no va a ser porque Dios así lo determina y Él sabe quién es y quién no es, no. Él lo sabe porque es omnisciente, Él lo sabe porque tiene una soberana voluntad, Él lo sabe porque es omnipotente, pero realmente, hermanos, Él nos pone el camino enfrente y nosotros tenemos que entrar por esa puerta. Yo soy la puerta, dice en Juan capítulo 10. El que por mí entrare, entrará y saldrá y tendrá la vida eterna.
Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Tito 3:7, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces es importante saber cuál es el término o cuáles son los puntos claves para determinar si una persona es salva o no es salva, para determinar si esta persona es hija de Dios o es solo criatura de Dios. Muchos pues se han ido por esa tangente pensando que todos somos hijos de Dios y se ofenden cuando ustedes dicen no todos somos hijos de Dios. Pero ya vimos 4 filtros, veamos un quinto filtro todavía. ¿Qué creen acerca de la resurrección? Esto es clave, hermano. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O sea, la resurrección es una palabra clave que va a determinar. Miren ustedes, en 1 Corintios capítulo 15, del 14 al 19, el apóstol Pablo dice, si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe, aún estamos en nuestros pecados y somos los más dignos de lástima o de conmiseración. De modo que la resurrección va a tomar un papel primordial. 1 Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de los muertos. No es que están solo dormidos y que van a despertar, no. ¿Qué dice la Biblia? ¿Y qué dicen estos grupos? ¿Qué dicen estos escritos fuera de la Biblia? De modo que hay filtros que podemos usar. Y si estos filtros nos muestran que hay error, hermano, paremos ahí. Todo aquello que va a venir que no esté en la palabra de Dios va a ser un error y va a formar una secta en lugar de un grupo cristiano seguidor del Señor. Por eso, el apóstol termina ahí en 1 Corintios 15, dice, pero Cristo ha resucitado. No tenemos por qué estar pensando que nuestra fe es vana, nuestra creencia es vana, nuestra predicación es vana, que aún estamos en pecado. No, Cristo resucitó y por ende nosotros resucitaremos con Él y estaremos con Él para siempre. ¿Qué piensan estos grupos acerca de estas verdades? Podemos seguir, hay muchas más, pero yo creo que si tan solo en esta hora podemos pensar en estas 5 señales. ¿Qué piensa aquel que está opuesto a la Escritura? ¿Qué piensa acerca de la misma Biblia? ¿Qué piensa de Jesucristo? ¿Qué piensa de Dios? ¿Qué piensa de la salvación por gracia? ¿Y qué piensa de la resurrección? Las sectas se pueden distinguir hoy en día. Las sectas se pueden nombrar. Las sectas están presentes. Las religiones están presentes. Pero miren, no hay secta y no hay religión que salve al hombre. El único que puede salvar al hombre es Jesucristo. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No importa quién escribió ese libro. No importa quién puso esas mentiras como verdades. ¿Qué dice la Biblia? Basémonos en lo que la palabra de Dios enseña y veremos y descubriremos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Otra vez leo 1 de Pedro 3:15.
Primera de Pedro 3:15 dice: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. No vamos a contestar con lo que nosotros pensamos, no vamos a contestar con lo que a nosotros nos parece bien, no. Tenemos que contestar y tenemos que estar preparados, conociendo la verdad y conociendo la palabra de Dios. Yo le invito a que usted ponga en la balanza aquellos grupos que están dudosos ahora, aquellos grupos que han sembrado confusión, aquellos grupos que se han opuesto a la palabra de Dios, y póngalos, márquelos, porque esos no son de Dios. Así que, si usted está en alguno de estos grupos, las sectas, yo le invito a que tome la palabra de Dios, lea la palabra de Dios, estudie la palabra de Dios, no lo que le agregan a la palabra de Dios, y verá que la verdad nos libertará y nos libertará para siempre. Muchas gracias por haberme permitido estar con ustedes. Realmente no estamos tomando una hora, pero estamos tomando un buen tiempo para sembrar el deseo de conocer más, sembrar el deseo de investigar, sembrar el deseo de ver dónde estoy. Y una vez sabiéndolo, sigamos, porque él dijo: bienaventurado aquel que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en silla de escarnecedores, sino que es el que ha escudriñado la palabra de Dios, Salmo 1, y ha meditado en la palabra de Dios de día y de noche, y él va a ser como un árbol plantado junto a arroyos de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. Sea usted, pues, un árbol verde, un árbol al lado del arroyo de la vida, un árbol pegado, alimentándose de la palabra, y usted dará fruto, y su hoja no caerá. Que Dios nos ayude, hermanos, a creer lo que la palabra de Dios enseña, creerlo, recibirlo, aprenderlo, practicarlo, y todo aquello que va opuesto, hacerlo a un lado, porque es mentira, es engaño, y eso no nos va a llevar a ningún lado más que a la perdición. Que Dios les bendiga, pues, y nos bendiga a seguir estudiando, seguir meditando, seguir aprendiendo de su palabra. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Cristo nos acercamos a ti en este momento, dándote las gracias por la enseñanza de tu palabra, dándote gracias porque nos adviertes con tiempo, y si nosotros hacemos caso, encontraremos la verdad y viviremos en la verdad, practicaremos la verdad, y esa verdad nos hará libres para siempre. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de los oyentes, a cada uno de aquellos que ha tomado tiempo para escucharnos, que esto sea un inicio de una investigación, un inicio de escudriñar tu palabra, y encuentren la respuesta. En el nombre de Cristo. Amén. De todo corazón esperamos que estos 5 puntos que se tocaron el día de hoy hayan sido de bendición a tu vida. Asimismo, permíteme darte las gracias por habernos acompañado en esta tarde. Si Dios lo permite, nos vemos pronto. Bye.